Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. Si has llegado a este punto, probablemente ya habrás revisado lo que es el ensamble canónico y la distribución de Boltzmann. Sin embargo, no hemos hecho ningún ejercicio utilizando estos conceptos. No he mostrado cómo resolver ningún problema en particular, ni qué tipo de problemas te puedes encontrar al trabajar con estas cosas. Y para cubrir esta falencia es que he preparado estos tres ejercicios. El primer ejercicio trata de un sistema que solamente puede acceder a dos estados posibles, uno con energía cero y otro con energía epsilon positivo. Para este sistema nos va a preguntar cuál es la energía promedio del sistema y vamos a ver cómo se calcula eso. El segundo ejercicio consiste en un problema relacionado con la atmósfera. Resulta que una forma sencilla de aproximar el comportamiento de la atmósfera es diciendo que esta es isotérmica, o sea, tiene la misma temperatura independiente de la altura. Sabemos que esto no es verdad, pero hacer esa aproximación nos permite sacar algunas conclusiones de manera aproximada. Una de esas conclusiones es sobre el número de partículas que componen la atmósfera según la altura. Esto también se puede analizar desde la termodinámica. Y finalmente, el tercer ejercicio está relacionado con las reacciones. Muchas reacciones químicas tienen una cierta energía de activación. Y resulta que a temperatura ambiente la probabilidad de que esa reacción se active está muy relacionada con el factor de Boltzmann. Entonces aquí uno va a hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasará si yo elevo la temperatura a 10 grados Kelvin? ¿Qué pasará con la probabilidad de la reacción? Vamos a examinar este tipo de ejercicios paso a paso. Ahora vamos a partir con el primero, lo voy a copiar en un costado para hacer el desarrollo abajo. Vamos a poner aquí la solución. Entonces, viendo la solución, vamos a cachar al toque cómo se resuelven los ejercicios que involucran los ensambles canónicos y la distribución de Boltzmann. Bien, este primer ejercicio dice así: un sistema solo puede acceder a dos estados, uno con energía cero y otro con energía epsilon positivo. ¿Cuál es la energía promedio del sistema? ¿Cuál es la energía media? Para calcular esto, primero tenemos que calcular la probabilidad de que el sistema tenga alguna energía ER, y esto lo vimos en el video anterior. Sabemos que esta cuestión es exponencial de menos ER sobre la constante de Boltzmann por la temperatura, y todo esto va dividido por la sumatoria de la exponencial SI sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Ahora, este I que aparece también en este índice de la energía hace referencia a que estamos sumando todas las energías posibles del sistema. Este sistema solamente puede tener dos energías, 0 o epsilon. Así que esta cosa va a quedar así. A partir de esto vamos a decir que la probabilidad de obtener una energía epsilon es igual a exponencial de menos epsilon sobre kBt dividido, ya esto es una suma de dos términos, exponencial de 0 sobre kBt más exponencial de epsilon, aquí falta el menos epsilon sobre kBt. Ahora hay una cosa que podemos utilizar, porque si te fijas este kBt aparece por todos lados y a cada rato. Podemos utilizar la notación del factor beta. Beta es lo mismo que 1 sobre kBt. Entonces, si escribimos reemplazando esta cosa, esta notación, esta probabilidad va a quedar así. Tenemos exponencial de menos epsilon beta. Esta cosa te da 1 más exponencial de menos epsilon beta. Así que aquí tenemos la probabilidad de obtener energía epsilon. ¿Cuál será la probabilidad de tener energía 0? Toma esta misma fórmula y en vez de epsilon pones 0. Te va a quedar 1 sobre 1 más exponencial de menos epsilon beta. Tenemos que las probabilidades de tener esta energía y esta energía están acá. Entonces, ¿cómo calculamos la energía media del sistema? Esto es bastante sencillo. La energía media del sistema la podemos calcular como la energía 0 por la probabilidad de que obtengamos energía 0 más la energía epsilon por la probabilidad de obtener energía epsilon. Y esta cosa nos va a dar epsilon por exponencial de menos epsilon beta dividido 1 más exponencial de menos epsilon beta. Ahora, este numerito que tenemos acá, a ver, voy a copiar esto antes de hacer más cuentas. Voy a poner igual aquí, esto lo voy a copiar acá abajo. Vamos a poner aquí. Vamos a reacomodar términos. Esta cosa lo puedo pasar abajo, me va a quedar así. Epsilon sobre 1 sobre exponencial de menos epsilon beta más exponencial de menos epsilon beta sobre exponencial de menos epsilon beta. Esta cosa se hace 1. Esto me va a quedar epsilon sobre 1 más exponencial de epsilon beta. Fíjate que aquí estaba negativo, ahora pasa arriba positivo. Por lo tanto, la energía promedio de este sistema es igual a epsilon sobre 1 más exponencial de epsilon beta. Esta vendría siendo finalmente la energía promedio de un sistema que solo tiene dos estados posibles, o tiene energía 0 o tiene energía epsilon. Cuando uno ve este ejercicio por primera vez, la tendencia inicial es a tender a pensar que la energía promedio sería un medio de la energía de esta cuestión de acá, pero en realidad el razonamiento te dice que es esto de acá. Bien, esto ya está resuelto.
Vamos a ponerle aquí el cuadradito de la victoria. Ahora vamos a revisar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un problema relacionado con la atmósfera, como ya hemos dicho antes. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar para otro lado de la pizarra para hacer el desarrollo. Copio y me lo llevo por acá. Ya, aquí está el segundo ejercicio. Este ejercicio dice así: una forma simplificada de estudiar la atmósfera es bajo el supuesto de que esta es isotérmica. A pesar de que tal supuesto es falso, sirve como una primera aproximación para obtener algunas conclusiones. Una de ellas es la de estimar el número de partículas que la compone como una función de la altura. ¿Cómo cree que se puede hacer esa deducción? Veamos qué podemos hacer con esta cosa. Lo importante aquí es la altura, en el sentido de que si desde el suelo tomamos una partícula y le damos hasta una altura z, esta cosa va a tener una energía potencial mgz. Luego, la probabilidad de que algo tenga energía z, utilizando los desarrollos que ya hemos hecho de aquí, vamos a ver que es proporcional al factor de Boltzmann. Esta cosa es proporcional a la exponencial de la energía potencial sobre kBt. Ahora, esta energía potencial la tenemos acá, así que esto va a la exponencial de menos mgz sobre kBt. T es la temperatura, donde T es constante. ¿Por qué es constante? Porque estamos asumiendo que la atmósfera es isotérmica. Esto que tenemos acá es la probabilidad de encontrar una partícula a la altura z. Ahora, si consideramos la densidad, si n de z es la densidad de partículas a altura z, entonces esta es proporcional a la probabilidad de encontrar la partícula ahí arriba. Como son proporcionales, esto implica que la densidad de partículas va a ser igual a alguna constante por la probabilidad. Y esto es proporcional a esa constante por el factor de Boltzmann, mgz sobre kBe. Luego, si jugamos con esta constante, podemos decir que la densidad de partículas a una altura z será igual a alguna constante de proporcionalidad por el factor de Boltzmann. Vamos a poner aquí menos mgz sobre kBt. Esto de acá se corresponderá con el número de partículas, no es el número, la densidad de partículas a nivel de suelo. Y a medida que subimos en altura, esta cosa va a ir decayendo de forma exponencial. Esto es lo que podemos razonar a través de la distribución de Boltzmann. Esto que he dibujado acá no es otra cosa que una capa de atmósfera, o sea, esta cosa está llena de partículas de la atmósfera. Y a partir de esto podemos razonar lo siguiente. Nosotros sabemos que la densidad de partículas es igual al número de partículas por unidad de volumen. Pero este volumen es el volumen de esta lámina. El volumen es área por espesor. Acá arriba tenemos el número de partículas. Así que a partir de esto podemos decir que el número de partículas es igual a la densidad por el área por el espesor, el de z. A partir de esto, el número de partículas por unidad de área es igual a n de z. Esto de acá es una densidad superficial. Es la densidad de partículas que tenemos en esta placa, ¿no es cierto?, de área A. Tomo un trozo de esta área, esa cosa tiene densidad de partículas n sobre A, que es n de z. Ahora, si tomo esta densidad de partículas, tengo número de partículas por unidad de área. Si esto yo lo multiplico por la masa y por la gravedad, esta cosa me da un peso total dividido área. Esta cosa es una presión, pero aquí hay que ponerle el menos porque la fuerza está orientada hacia abajo, ¿cierto? Es una fuerza peso. Esto implica que a partir de esta densidad de partículas por unidad de área puedo hablar de un elemento de presión igual a menos n de z por mg, donde m es la masa de las partículas, que es la constante de la gravedad. Si multiplicamos esta densidad de partículas por la masa, esta cosa nos va a dar densidad de materia. O sea que a partir de esto podemos escribir que el elemento de presión igual a menos ρg de z. Y esto nosotros ya lo sabíamos porque es la presión hidrostática. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando tomas una columna de fluido. Es la presión que ejerce sobre la base. Esta cosa tiene área A y altura h. Esta cosa ejerce una presión ρgh. Es la misma cuestión. Esta es la altura, solamente que es un elemento de altura. Ya, ahora vamos a considerar la ecuación de los gases ideales, porque estamos trabajando con la atmósfera. La ecuación de los gases ideales nos dice que la presión es igual a número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Hay dos versiones, PV igual a nRT, donde está en moles, y la otra es PV igual a nKBT. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque este n no es el mismo n, este n es un número de partículas. PV igual a nKBT. En cambio este de acá es densidad. ¿Dónde viene esa densidad? Fácil. Tú pescas este volumen, lo mueves acá abajo y esto de acá es densidad. Entonces nosotros vamos a tomar esta expresión de la ecuación de los gases ideales.
Ahora, a partir de esto, tenemos que dp es igual a kbt de n. Esto es lo mismo que decir que dn es igual a 1 sobre kbt de p. Y a partir de esto, tenemos que dn sobre n es igual a 1 sobre n kbt de p. Y luego pescamos esto de acá y lo reemplazamos aquí. Obtenemos menos ρ que de z sobre n kbt. Y este ρ con este n, ambos son densidades, que hace la división, te da masa. Así que basta con unir esto de acá con esto de aquí y vas a obtener dn sobre n igual a menos mg sobre kbt de z. Llegas a esta expresión. Ahora, esta cuestión la vas a integrar, vas a aplicar una integral. O sea, tienes la integral de n sobre n es igual a la integral de menos mg sobre kbt de z. Esta cuestión te va a dar logaritmo natural de n igual a menos mg sobre kbt por z. Esta integral está entre z igual a 0 y alguna altura z, y esta es la que corresponde a la densidad de partículas a altura 0 y el que corresponde a la densidad de partículas sin z. Así que esto de aquí en realidad te queda de esta forma. Logaritmo natural de n0, logaritmo natural de nz igual a menos mgz sobre kbt. Y esto de aquí implica que logaritmo natural de nz, el número de partículas, la densidad de partículas a la altura z va a ser igual a logaritmo natural de la densidad de partículas a la altura 0 menos mgz sobre kbt. Le aplicas exponencial a esta cuestión para matar los logaritmos, te queda densidad de partículas a la altura z es igual a exponencial de toda esta cuestión. Logaritmo natural de la densidad de partículas a la altura 0 menos mgz partido por kbt. Utilizando las propiedades del exponencial, te queda esto, exponencial de menos mgz. Este 1 sobre kbt lo puedes expresar como beta para que sea más fácil, para no escribir tanta cosa. Aquí el exponencial mata el logaritmo, n0, y aquí queda exponencial de menos mgz beta, que es lo mismo que n0 menos mgz sobre kbt. Esta es la densidad de partículas a la altura z. Llegas a esa fórmula, que es la misma que habíamos tenido antes por este otro camino, la misma que habíamos tenido acá. Entonces, por dos caminos distintos obtuvimos el mismo resultado, la misma expresión que nos ayuda a entender cuántas partículas hay según la altura, la densidad de partículas. Entonces, si nos preguntan cuántas partículas hay como función de la altura, acá tenemos la densidad. Entonces, si nos preguntan cuánta altura hay en un cierto volumen, supongamos que tenemos un volumen acá y este volumen está a una cierta altura z, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la densidad de partículas por el volumen y ahí tenemos automáticamente el número de partículas a la altura z. Tenemos una aproximación. Solo necesitamos conocer la densidad de partículas a nivel de suelo y eso está expresado con ese factor de ahí. Y con eso terminamos de resolver el problema. Es bastante sencillo. Da lo mismo el camino que se elija, ambos llegan al mismo resultado, así que son consistentes y todo está bonito. Un cuadradito de la victoria. Bien, ahora solo nos falta revisar el último problema. ¿Dónde está ese desgraciado? Ah, ya lo encontré. Aquí está el último problema. Voy a copiar de nuevo esta cuestión y me la voy a llevar a otro lugar de la pizarra para hacer las cuentas. Lo colocamos por allá y aquí vamos. Este problema dice peligro de explosión. Las cosas pueden explotar. Dice, muchas reacciones químicas tienen una cierta energía de activación, aquí energía de activación, que se encuentra alrededor de un medio electronvolt a una temperatura de 300 Kelvin, que corresponde aproximadamente a la temperatura ambiente. La probabilidad de que una reacción ocurra es proporcional a este factor de Boltzmann. ¿Qué pasará con la probabilidad de reacción si la temperatura aumenta en 10 Kelvin? Bueno, para saber esa cuestión solamente tenemos que comparar. Por aquí, solución. Tenemos que calcular el ratio de cambio, ¿cierto? La proporción entre lo que ocurre con la energía de activación sobre la constante de Boltzmann, pero acá tenemos que poner la temperatura más esa variación de temperatura. Aquí le hemos aumentado en 10 Kelvin. Vamos a comparar lo que pasa cuando le aumentamos 10 Kelvin con respecto a lo que pasa cuando lo tenemos a la temperatura ambiente, kBT. Aquí T es igual a 300 Kelvin y el delta T, la variación de temperatura, es a 10 Kelvin. Tenemos que ver cómo cambia, o sea, cuánto es el valor del R. Este R nos va a decir el ratio de cambio, o la proporción. En este momento lo mejor que podemos hacer es aprovechar las propiedades de los exponenciales. Voy a escribir la función exponencial de esta forma. Exponencial, misma base, se suman los exponentes, pero se está restando, ya se entiende, ¿no es cierto? Aquí queda menos, vamos a ver menos aquí arriba, menos la energía de activación dividido la constante de Boltzmann por temperatura más la variación de temperatura, más energía de activación, esto es lo que está acá abajo,
dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Luego, ¿qué podemos hacer aquí? Hay que cerrar paréntesis. Tenemos exponencial menos energía de activación dividido la constante de Boltzmann, factor de 1 sobre temperatura más delta T menos sobre T. Si sumamos estas dos cosas, vamos a obtener... A ver, voy a copiar todo esto. Voy a copiar aquí, me copio toda esa cosa para no escribir tanto, solamente me voy a concentrar en lo que pasa aquí en el paréntesis. Si calculo esta suma de fracciones, me queda temperatura menos temperatura delta T. Esto dividido por T factor de T más delta T, una cosa así. Luego, resolviendo aquí el tema de los paréntesis, tenemos exponencial de menos energía de activación dividido la constante de Boltzmann. Esta temperatura la voy a mover aquí al frente. Y acá adentro me queda temperatura menos delta T. Estos dos se matan. Aquí abajo me queda el T más delta T. Y así, estos dos se matan. Así que esta cosa me queda exponencial de menos la energía de activación partido por la constante de Boltzmann por la temperatura. Factor de menos delta T partido por T más delta T. Este menos con este menos hace más. Así que queda exponencial de la energía de activación delta T partido por constante de Boltzmann, temperatura T más delta T. Y ahí queda un poco más sencilla la cosa. La energía de activación sabemos que son 0,5 electronvolt. La variación de temperatura son 10 Kelvin. La constante de Boltzmann, esta cosa la podemos buscar. Nosotros sabemos que esta cuestión es 1,380649 joules sobre Kelvin, pero también se puede encontrar en electronvolt. Esta cuestión da... aquí faltó poner por 10 elevado a menos 23. Pero también se puede encontrar en electronvolt como 8,6133 y más dígitos por 10 elevado a menos 5 electronvolt sobre Kelvin. Electronvolt es otra unidad de energía. Entonces simplemente reemplazamos acá. Nos va a quedar exponencial, la energía de activación son 0,5 electronvolt, la variación de temperatura son 10 Kelvin, la constante de Boltzmann es 8,617, 3 por 10 elevado a menos 5 por la temperatura que son 300 y esto acá son 310. Metemos todo esto dentro de la calculadora y nos va a dar un número. Veamos qué número nos da. Si metemos eso a la calculadora, esta cuestión nos va a dar aproximadamente 1,8661 y más dígitos. Eso quiere decir que la probabilidad de reacción aumenta en un 87% aproximadamente. Tan solo aumentando 10 grados Kelvin, la probabilidad de que ocurra una reacción incrementa en un 87%. O sea, las reacciones se aceleran con la temperatura. Bien, dejaremos esto hasta aquí por ahora. Adiós.